Sí, desde la semana posterior a la desaparición de Loan, Loan desaparece un jueves y los primeros días de la semana siguiente se comunica el abogado Roberto Méndez, que es el querellante por parte del padre, para ver si le podía dar una mano, como empezar a conformar un equipo de trabajo, porque ya se veía que la investigación venía bastante mal, era difícil entender si era por una cuestión de desconocimiento o por ahí muchas veces se trata de montar una pantalla con esa excusa para situaciones más graves, ¿no? Algún encubrimiento. Y lamentablemente desde el inicio, bueno, al quinto o sexto día de la investigación termina detenido el comisario que estaba a cargo del operativo, así que ahí un poco se puede explicar todo. Lamentablemente fue un desastre el inicio de la investigación, las medidas que se fueron tomando, el entorpecimiento que hubo, y cuando los primeros días fallan y se ensucia todo tanto, después se complejiza muchísimo más el poder seguir adelante, sobre todo para que los indicios, las evidencias que a posteriori se transforman en prueba tengan validez en algún momento, porque eso es lo que pasa cuando se hace todo mal al inicio y las pruebas son algo sucias, después se terminan cayendo. Claro, especialmente cuando se llega al juicio y tiene, o a la audiencia preliminar al juicio, y se tienen que valorar los elementos probatorios, ahí empiezan los grandes problemas. Claro, tal cual. Entonces es muy difícil volver a cero, pero volver a cero de una manera limpia, porque hay muy poco. Pero bueno, igualmente somos optimistas, inclusive somos optimistas en encontrar a Loan. Creemos en una de las hipótesis que Loan puede estar todavía en Corrientes, que no lo hayan sacado, así que hay que continuar con las investigaciones. Ahora hay un secreto de sumario importante, la Justicia Federal ha tomado medidas que consideramos que son buenas, y hay que esperar cuando se haga la apertura del secreto de sumario cuáles son las pruebas que se han conseguido, y a partir de ahí determinar qué pasos a seguir o ratificar lo que se ha hecho. Claro, hay secreto del sumario, pero fíjate que ayer apareció un video de esta mujer Cailaba y su marido yendo a un hospital donde hay alguien relacionado a ellos. También surge ayer la versión de un mensaje que recibió el hermano de Loan pidiéndole de alguna manera negociar. Sí, es muy difícil. A ver, los medios nacionales tienen mucho poder, tienen acceso, lamentablemente se filtra mucha información, a veces nosotros nos vamos enterando de algunas cosas directamente por los medios, y hay que tratar de corroborar si es cierto o no, y a veces también se dificulta esa misma acción. Así que la verdad que es muy complejo todo. Lo que tratamos es de, o sea, hay dos hipótesis que son las únicas, las más fuertes que hay, y alguna hay que tratar de desacreditarla, se tiene que caer, pero para que se caiga se tiene que caer por el peso de las pruebas. Así que estamos trabajando, tratando de primero que nada que se caiga la hipótesis de que Loan se haya extraviado, porque todos en Argentina somos conscientes de que tuvimos un caso Pomar también. Esta familia que estuvo desaparecida y se pasaba permanentemente por al lado y lo termina encontrando un peón rural. Así que también la línea de tiempo, el trabajo, la cronología del hecho, siempre no es que cuando desaparece alguien todos los recursos se meten enseguida y a partir de ahí tiene que aparecer. En una búsqueda hay una línea de tiempo, y sobre todo el trabajo con canes, con binomios de detectores de RH, es mucho más efectivo introducirlos a la causa, a la búsqueda, a partir del 11º, 12º día, por una cuestión fisiológica de lo que va pasando con el cuerpo en el caso de que hubiera fallecido,
y entonces estamos en esa etapa, es lo que le hemos planteado a la querella. Yo estoy trabajando en conjunto con el doctor Diego Maidana, que fue coordinador de búsqueda de personas en la gestión anterior de Patricia Bullrich. Yo trabajé con él ahí, así que somos el equipo que hemos conformado para asesorarlos, y entendemos que es prioritario hacer un buen trabajo con canes detectores de RH y utilización de dron. Ayer llegaron los equipos de la Policía Federal, que van a continuar haciendo algunos peritajes pedidos por la policía, y algunos puntos negros que se denominan, que es cuando uno cree que puede o que no se verificaron bien, van a estar haciendo ese trabajo, sobre todo en la zona de bañados que hay en las adyacencias del lugar. ¿Qué opinás sobre la declaración que hizo en el día 17 Laudelina? ¿Fue para distraer? ¿Por qué lo hizo? O sea, porque todos quedamos desencajados, me imagino, ustedes que trabajan en el caso. Sí, a ver, nunca hay que descartar absolutamente nada. Lo que inmediatamente tratamos de buscar, o sea, para respaldar una declaración o cualquier evidencia o indicio, siempre tiene que haber alguna otra cosa. Y no hay nada. Primero que nada se contradice con lo que dijo al principio, y después no hay ninguna evidencia que pueda sustentar eso. También hay que aclarar que lamentablemente cuando los dos vehículos, el Ford Ka y la Ford Ranger, particularmente la Ford Ranger, que era la que estaba en el lugar, cuando se hacen las primeras pericias, que son esas famosas pericias de odorología forense, únicamente la camioneta se perita, se perita el asiento del Ford Ka y el asiento trasero de la Ford Ranger. Nunca se peritó ni el baúl, ni la caja, ni el exterior de alguno de los vehículos, justamente para poder determinar que hubiera habido un accidente, sobre todo de la Ford Ranger. Una de las hipótesis del principio que manejamos era justamente que hubiera habido un accidente ahí en el lugar. Así que bueno, ahora Policía Federal y Gendarmería han hecho pericias sobre el exterior del vehículo, han aparecido algunas muestras de luminol que dieron positivo, y en la caja de la Ford Ranger encontraron 2 cabellos, pero hay que determinar, o sea, creo que todos, si nos ponen luminol en la parte delantera de un vehículo, van a encontrar sangre, porque siempre cuando uno va en la ruta, inclusive hasta me explicaban forenses que hasta de insectos puede empezar a mancharse, a detectar el luminol. Y después no hay ninguna otra cosa, y se contrapone mucho con la versión de Camila, que es la prima que estaba con ella, que estuvo permanentemente con ella, que generosamente antes de ayer se acercó a declarar para justamente dar para atrás, o sea, darle inconsistencia a la declaración de Laudelina. Por otra parte, la desaparición de Loan se produce alrededor de las 14:30, a las 18 se hace oficialmente la denuncia, y los primeros canes, los primeros binomios de Corrientes empiezan a trabajar el viernes a las 10 de la mañana, y hacen un trabajo primero que nada con canes detectores por olor referenciado o rastro específico, y si se hubiera producido un accidente ahí en la zona, tendrían que haber marcado un interés especial, porque nosotros producimos una descamación. Por ahí hay que imaginarse como que estuviéramos bañados en talco, ¿no? Bueno, de esas partículas de talco, 35.000 por hora en situación de reposo se nos caen. Ahora, si uno se hace en el ejercicio de poner un brazo a trasluz de una ventana o de una lámpara y se pega en un golpe, van a ver que se produce como una explosión de escamas, que hay células epiteliales, ácidos, grasas, alcoholes. Bueno, si hubiera habido un accidente, eso se tendría que haber producido, aunque no hubiera sido mucha velocidad, pero haber un golpe contuso tendría que haber pasado algo de eso, y aparte Loan tendría que haber estado en situación horizontal, aunque sea por unos segundos. Entonces tendría que haber habido lo que se denomina una pileta de olor, que es donde se junta muchas partículas epiteliales, mucha descamación de nuestro cuerpo, y un perro de rastro por olor referenciado, que estaba todo muy
muy nuevo, tendría que haber marcado por lo menos un interés diferente en esta zona. Y tampoco se dio. Entonces, los trabajos que se hicieron, ninguno evidencia que esa teoría, lo que ella argumenta, tenga sentido. José, también escuché que cuestionaban que no se había secuestrado la vestimenta que estaban utilizando las personas que participaron de ese famoso almuerzo. No se hizo nada. Inclusive ese día y durante el transcurso del día, ese día se secuestra hasta el celular de la madre, pero del resto de que la madre no estaba, pero del resto de las personas que estaba ahí no. Entonces el primer día hay 3 celulares secuestrados, al otro día se secuestran 3 más. Pero bueno, cuando a mí me convoca el doctor Méndez, me preguntó, creo que fue el lunes, martes de la semana siguiente, me preguntó si estaba siguiendo el caso y por supuesto, yo me apasiona lo que es búsqueda de personas. Inclusive antes de venir para acá, nosotros en el 2019 con el doctor Maidana habíamos conformado, somos socios fundadores de la ONG Buscar. Después yo me vine para acá y por cuestiones de trabajo él también viajó para Chaco para hacerse cargo de búsqueda de personas allá, así que por cuestiones de tiempo lo tuvimos que dejar, pero siempre estuvimos trabajando. Y la verdad que era muy insólito cómo se estaba manejando el caso, y un poco enseguida empezamos a hablar con Diego Maidana y un poco teníamos esa sensación, porque también nos ha pasado con anterioridad de cuando estábamos en CFBU, cuando te mandan al interior por alguna búsqueda así, que nos ha pasado de este pseudo falta de conocimiento del operativo, termina siendo una máscara para ganar tiempo y terminar ocultando algo. Así que enseguida le dije que podía ser una de las hipótesis y que había que tener la guardia levantada, y definitivamente terminó siendo así, lamentablemente, por quien estaba a cargo de la investigación. Claro, todo parece indicar que casi fue una forma de cubrir a quienes hicieron desaparecer a Loan. Fue un encubrimiento, fue totalmente un encubrimiento. Nosotros entendemos que la punta del ovillo está en el comisario Maciel. Amén de todo lo que se fue descubriendo, ¿no? Esa permeabilidad de la triple frontera, todo lo que significa. A ver, la triple frontera es un nido donde hay terroristas, donde hay prófugos, donde hay trata de personas. Eso es la triple frontera. Sí, realmente es así. A ver, y hay una situación que nosotros también hace un par de años que venimos trabajando en algo de eso con Diego Maidana, que es la alerta Sofía. Inclusive, el diputado Traffinger me escuchó estos días y ayer se puso en contacto con otros diputados para ver cuál era la necesidad mía, que era lo que estaba planteando. Y la alerta Sofía es un instrumento que se creó en el 2019, que es un sistema de emergencia para búsqueda de personas. Sistema de emergencia para búsqueda de personas. Pero desde el 2019 hasta hoy solamente se activó 5 veces. Y tenemos por día un promedio de 4 denuncias de niños desaparecidos, que después el 95% de esas denuncias terminan esclareciéndose en las primeras 20 horas, porque estaba con un familiar o se había ido a la vuelta con un vecino. Bueno, en general terminan resolviéndose. Solo un 5% son las que son casos más complejos. Entonces algo está fallando, porque no puede ser que se haya activado 5 veces. ¿Y por qué falla? Porque el protocolo para la activación tiene muchos considerandos, deja criterio, primero que nada del que está a cargo de la investigación de la búsqueda, y es él quien le transmite al fiscal las situaciones como para poder cumplimentar todos esos requisitos para activar la alerta Sofía. Entonces nosotros entendemos que la alerta Sofía ante la desaparición de un menor se tiene que activar justamente por esto, porque cuando la situación se da en lugares limítrofes y con acceso a fronteras para poder pasar a otro país, si inmediatamente se bloquearan, se convocaran para operativos de fuerzas federales, que todos sabemos que hay en toda la ruta del país,
se efectivizaría mucho más el control. Y también serviría como método preventivo, porque bueno, las mafias que se encargan de esto comenzarían a tener en cuenta que no hay un tiempo estimado, o inclusive si tienen a alguien infiltrado en la búsqueda, no puede utilizar esas 12, 20, 24, 30 horas para hacer la denuncia, porque hoy lo que fija el alerta Sofía es que uno de los requisitos es que no hayan pasado más de 72 horas de la desaparición. Es mucho tiempo para dejarlo a criterio de quien está a cargo de la investigación, porque lamentablemente algunas veces se ha dado de que justamente los que están a cargo de la investigación son los que están metidos en la mafia del secuestro. Sí, ayer el papá de Loan decía, en una entrevista que dio para un medio nacional, que a él como que lo engañaron, porque él fue según él insiste, que fue por casualidad, él no le gustaban las reuniones que hacían en la casa de su madre, él iba cuando su madre estaba sola y cuando él quería, de hecho él no tiene celular, y él decía, me engañaron, como que cayó ahí por casualidad, eso hace pensar que por ahí no estaba apuntado contra Loan, sino contra cualquiera de los chicos que estaba allí, porque no era el único nene, pero bueno, cayó y fue Loan. En la hipótesis de la cooptación para trata, indudablemente tiene que ser así, porque no estaba previsto, nadie sabía que iba José con Loan. Nadie sabía, inclusive está respaldado con pruebas, porque él en el trayecto para ir a la casa de la mamá, de la abuela de Loan, compra 1 kilo de carne, que con eso iban a comer los 3, inclusive él ni sabía que estaba toda esta otra gente. Claro, es como que era cualquiera y cayó Loan porque llegó ahí, creo que Loan era el más chiquito, ¿no? Era el más chiquito, sí, el más chiquito. LU17.com